Ahí están los dos peregrinos, cada vez más cerca. Los acerqué un poquito más esta vez para que nos sintamos que estamos realmente acercándonos a la ciudad celestial. Y hoy vamos a ver unos diálogos sobre el autoengaño. Ese es el título que le puse porque vamos a interactuar, o los peregrinos van a interactuar con los personajes eh, que justamente tienen una perspectiva equivocada, autoengañosa, digamos, de su vida como o su vida que piensan que son creyentes o que cómo van a llegar a Dios y su destino. Eh, los peregrinos se encuentran todavía en el terreno encantado donde han decidido, recuerden ustedes, evitar el adormecimiento por medio de conversaciones provechosas. Entonces, ellos entraron a este lugar donde la mundanalidad les empieza a adormecer. Ellos quieren, si recuerdan, Esperanza quería dormir allí y Cristiano le dice no. Recuerda lo que nos dijeron los pastores en las montañas de las delicias. En este lugar no se puede dormir porque nos va a llevar a nuestra perdición. Entonces empiezan a hablar, a conversar, tener conversaciones provechosas para no adormecerse. Y quizás la charla o el diálogo más lindo es el que tienen los peregrinos entre ellos. Eh, Escuchar a testimonio, a Esperanza dar su testimonio eh, fue precioso. Un capítulo muy, muy profundo, con mucha carne en cuanto al Evangelio, en cuanto a la imputación de Cristo, en cuanto a, como hablamos la semana pasada, entender la importancia de no solamente la obediencia pasiva de Cristo, que Él haya muerto en la cruz por nuestros pecados, pero que también su obediencia activa, de haber obedecido perfectamente la ley y todo lo que demandaba la vida bajo la ley, Él cumplió perfectamente con eso y por eso su justicia puede ser imputada a favor nuestro y Él toma nuestro pecado sobre Él. Entonces, una reflexión hermosa, escuchando a Esperanza dar su testimonio. Y ahora en este último tramo del terreno encantado todavía no han salido y Esperanza, como les dije ahí medio de chiste, Esperanza quiere llegar, quiere salir de este terreno encantado, ya el adormecimiento o la tentación a tal lo está cansando y por momentos quizás tanta charla provechosa, tanta conversación también lo carga un poquito, ¿no? Mucha información. Pero no, lo está bendiciendo mucho y lo está manteniendo eh, fuerte en el Señor porque está aprovechando ese medio de gracia. Pero ahora van a tener dos diálogos con y sobre dos personajes que representan errores y peligros que deben ser evitados, aún en el tramo final de nuestras vidas. Es muy, muy interesante y muy intencional de parte de Bunyan incluir estas conversaciones justo antes de llegar al final de nuestro peregrinaje. Eh, Porque puede pasar y pasa y ocurre. Todos conocemos o sabemos de casos donde personas que vivieron supuestamente una vida cristiana por años y años y años llegan al final de su vida y o niegan a Cristo, o sea, niegan la realidad de Cristo, eh, en algún sentido, ¿no? Algo del Evangelio, o demuestran ser de que ellos nunca realmente creyeron en Cristo, aman el mundo, aman su carne, y ahora al final de todo se demuestra. Entonces eso es lo que va a caracterizar estos dos personajes autoengañados. Y el primer personaje con quien se encuentran los peregrinos es ignorancia. Ignorancia no es nuevo para nosotros, ya lo vimos hace unos capítulos atrás. Tuvieron una charla con él. Y dice Bunyan que Cristiano y Esperanza ven la ignorancia, que todavía sigue en camino detrás de ellos. O sea, nunca dejó el camino por el cual ellos estaban trazando, las trayectorias que ellos también tenían,
sino que estaba detrás de ellos. Él había decidido abandonarles, dejarlos ir porque no estaba de acuerdo y no quería la presión, la culpabilidad que le traía sobre él las palabras de tanto Cristiano como Esperanza. Y les recuerdo que ignorancia, su nombre lo describe como una persona que tiene esperanza de salvación puesta en su propia vida. Él confía en su propia justicia. Él es ignorante en cuanto a cómo uno es justificado, cómo uno llega a tener relación con Dios, cómo uno llega a las puertas de la ciudad celestial. Por lo tanto, quizás pensando, ¿no?, en el orden que presenta Bunyan con estos ejemplos, vimos el buen ejemplo de Esperanza, quien él describe su justificación de una manera hermosa, por medio de la fe, en la obediencia activa y pasiva de Cristo, como ya les mencioné. Pero ahora Bunyan va a mostrar un mal ejemplo, una persona que puede hablar de esa misma justificación, y vamos a ver que con palabras muy similares a las que usa Esperanza por momentos, pero igual estar en el error y todavía ser un incrédulo. La charla, la conversación que tienen Cristiano y Esperanza con ignorancia, eh, por momentos va a parecer que, wow, qué difícil discernir que esta persona no es realmente un creyente, porque dice cosas muy parecidas a nosotros mismos. Y me encanta este capítulo, leyéndolo, hay mucho diálogo, muchas preguntas, especialmente de parte de los peregrinos hacia ignorancia, para discernir, para excavar, y casi de una manera pastoral, aunque ignorancia no es un creyente, pero es casi como cristiano especialmente haciendo un montón de preguntas a una persona que está autoengañada. Quizás alguien que está llegando a la iglesia, alguien que ha escuchado el Evangelio y es ignorante, porque está todavía confiando, aunque no lo ve, quizás confiando en su propia justicia. Y Cristiano toma el tiempo para excavar, para remover mucho de la palabrería, mucho de lo que dice para cubrirse a sí mismo, para tocar su corazón. Obviamente Dios toca el corazón, ¿no? Pero para llegar a puntos muy concretos de lo que esta persona piensa, cree y en la cual confía. Muy, muy pastoral, muy personal de parte de Bunyan. Bueno, los peregrinos deciden esperar a ignorancia y conversar con él nuevamente, aunque está muy claro cuando uno lee, ignorancia no está muy copado con que lo hayan esperado. De hecho, me hubiera gustado que sigan adelante. Pero bueno, igual conversa con ellos. Y Cristiano comienza todo con esta pregunta. Le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra ahora la relación entre Dios y tu alma? ¿Cómo se encuentra la relación entre Dios y tu alma? Y bueno, la respuesta inicial de ignorancia ya demuestra algo de preocupación. Bueno, espero que bien, porque siempre estoy lleno de buenas intenciones que vienen a mi mente para consolarme mientras camino. Bueno, inmediatamente Cristiano ya tiene preguntas, como que buenas intenciones. ¿Qué buenas intenciones? ¿Qué buenas intenciones? Dinos, por favor, comparte lo que estás pensando, lo que venís meditando. ¿Qué buenas intenciones? Pues yo pienso en Dios y en el cielo. Pienso en Dios y en el cielo, eso me da confort en cuanto a mi relación con Dios. Y bueno, Cristiano no pierde el tiempo, lo mismo hacen los demonios y las almas condenadas. Y le voy a incluir, hermanos, mucho de este diálogo para que ustedes sientan también esa charla, ese diálogo que es muy específico, con muchos detalles. Bueno, en respuesta a lo de Cristiano, ignorancia dice, pero yo pienso en ellos, y no solamente pienso en ellos, los deseo. Deseo a Dios y el cielo. Y uno dice, wow, qué bueno, importantísimo, ¿no? Algo que un creyente aún hace, ¿no? Aparte de pensar, desea a Dios y el cielo. Y Cristiano, nuevamente queriendo excavar, lo mismo
hace muchos que nunca han de llegar allí, que nunca llegan al cielo. Por ejemplo, y usa este versículo como un ejemplo, el alma del perezoso desea mucho, desea muchas cosas, pero nada consigue. Pero yo pienso en ellos, dice Ignorancia, y lo dejo todo por ellos. Bueno, ahí es donde en la mente del cristiano Ignorancia ya cruzó la línea, o por lo menos desde su perspectiva. Eso lo dudo, eso lo dudo, dice Cristiano, porque dejarlo todo es un asunto difícil, más difícil de lo que muchos piensan. Pero ¿por qué o en virtud de qué estás convencido que lo has dejado todo por Dios y el cielo? Ignorancia empieza a hablar ahora de su corazón, cómo su corazón atestigua a esta realidad en su vida. Mi corazón me lo dice, mi corazón. Pero el sabio dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Ojo con esto de confiar en tu corazón, en tus emociones, en lo que vos mismo pensás, tu propio corazón. Ignorancia dice, esta frase se refiere a un corazón malo, pero el mío es bueno. Mire cómo, o sea, las respuestas, ¿no? O sea, ignorancia no está echando para atrás, tiene sus respuestas, dentro de todo tienen cierta lógica. Bueno, pero yo no tengo un corazón malo, tengo un corazón bueno. Y bueno, Cristiano ya con cierto discernimiento sobre el corazón y sobre, bueno, lo que uno dice aún con su boca, pero quizás no sea una realidad en su propia vida, le pregunta, pero ¿cómo demuestras eso? ¿Cómo demuestras lo que me estás diciendo acerca de tu corazón y tu vida? Pues el hecho de que me consuela con la esperanza del cielo. Y acá es donde Cristiano empieza a resaltar ese autoengaño de ignorancia. Eso puede ser debido a su engaño, pues el corazón de un hombre puede consolarle, y esta frase me parece muy linda, muy interesante, pues el corazón de un hombre puede consolarle con las esperanzas de aquello por lo que aún no tiene motivos de esperar. O sea, el corazón puede esperanzarse con algo que en realidad no tiene por qué esperanzarse de ello. Porque el corazón tuyo propio busca a veces maneras de apaciguar ese, esa culpabilidad, eh, ese vacío. Pero mi corazón, dice Ignorancia, y mi vida concuerdan. Ah, acá está la clave. Y por eso mi esperanza está bien fundada. Mi corazón y mi vida concuerdan. ¿Ah, sí? Bueno, pero ¿quién te lo dijo? Cristiano, no, no afloja para nada. ¿Quién te ha dicho que tu corazón y tu vida coinciden? ¿Quién te ha dicho eso? No, no es que menciona a una persona, sino que nuevamente vuelve al corazón. Mi corazón me lo dice. Mi corazón. Mi corazón. Y ya como que Cristiano se harta un poco de esa respuesta, y en un buen sentido, no es que se frustra, pero dice, vaya, pregúntale a mi colega si soy acaso ladrón. Es como que decirle a mi esposa, preguntarle si soy una buena persona, o preguntarle a mi hermano, no sé. Es como si vos preguntara a una persona muy cercana a mí, que me quiere mucho, si soy una buena persona o no, si soy ladrón o no. Tu corazón no es fidedigno. Solo si la palabra de Dios da testimonio en ese asunto. Solo de esa manera puedes saberlo. Ningún otro testimonio tiene valor. Y acá es el punto al cual quiere llegar Bunyan en todo esto. Es la palabra. Es lo que la palabra dice acerca de ti. Lo que la palabra dice acerca de Dios. Lo que la palabra, como vamos a ver, dice acerca de tu justificación. Eso es el estándar, la autoridad por el cual puedes medir tu tus propios pensamientos, tu propia vida, tu relación con Dios, la palabra. Y
continúa un poquito más, ignorancia, pero no es un buen corazón el que tiene buenos pensamientos y no es una buena conducta la que está de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y esto yo diría que sí, ¿no? Bueno, el cristiano mismo creo que dice que sí. Obvio, un corazón bueno tiene buenos pensamientos y un que tiene buen corazón tiene buena conducta. Eso es algo bíblico. Sí, pero una cosa es tenerlos y otra es solo pensarlos, como pienso que estás haciendo vos, ignorancia. Y después de ese interrogatorio, digamos, que le hace Cristiano a ignorancia, ahora como que se da vuelta a ignorancia, ahora empieza a hacerle preguntas a Cristiano. Eh, Va a volver de nuevo Cristiano a hacerle algunas preguntas, pero da un pequeño giro en ese sentido. Y ignorancia le pregunta, dime, ¿qué es entonces para ti? Tanto que me has preguntado, tanto que me has querido destrozar mis argumentos. ¿Qué es para ti tener buenos pensamientos y una vida conforme a los mandamientos de Dios? Y Cristiano va a empezar a contestar, y no lo resalto con todo, porque hay un montón de citas. Hermanos, este capítulo es muy largo, yo lo intenté resumir lo más posible, eh, pero en cada una de las respuestas sobre los pensamientos, o sea, sobre la persona, la humanidad, sobre el pecador, sobre Dios, sobre la justificación, todo empieza con la palabra de Dios. Depende de la palabra de Dios, depende de lo que diga Dios en su palabra, una y otra vez. Cristiano dice, hay pensamientos buenos de diversas clases, unos respecto a nosotros mismos, otros sobre Dios, sobre Cristo y otros respecto a diversas cosas. Bueno, dice ignorancia y comienza, ¿no? Bueno, decime, ¿cuáles son los buenos pensamientos con respecto a nosotros mismos? ¿Cuáles son los pensamientos según lo que tú dices y según la Biblia, la palabra de Dios, sobre mí, sobre mi persona? Y Cristiano le contesta, la palabra de Dios dice de las personas en condición natural, o sea, de una persona que no conoce a Dios, que nació en pecado, dice esto, no hay justo, no hay quien haga el bien, según Romanos 3. Toda intención del corazón del hombre es mala siempre, Génesis 5:6. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, Génesis 8:21. Hermoso esto. Acá Cristiano dando un pasaje tras otro. Esto es lo que dice Dios en su palabra sobre nosotros mismos. Una y otra cosa. Cuando pensamos así de nosotros mismos, entonces nuestros pensamientos son buenos, porque están de acuerdo con la palabra de Dios. Ignorancia, esto es un pensamiento bueno. Los pensamientos buenos tuyos no valen de nada. Este es un pensamiento bueno en cuanto a ti mismo, en cuanto a mí mismo, aunque no lo parezca. Y la respuesta a ignorancia ya como que expone mucho de él, ¿no? Dice, jamás, jamás creeré que mi corazón es así de malo. Jamás lo creeré. Y la respuesta de Cristiano es, entonces, nunca has tenido un solo pensamiento bueno respecto a ti mismo en toda tu vida. Si no crees esto en cuanto a ti mismo, no sabes lo que es tener un pensamiento bueno. Un pensamiento bueno sería un pensamiento que corresponde con la palabra de Dios. Y la palabra determina que necesitas entender y aceptar las malas noticias de tu condición, las malas noticias de tu corazón y de tu vida antes de entender y aceptar las buenas noticias. Entiende, persona que estás buscando a Dios supuestamente, persona que estás detrás de Dios y del cielo, que necesitas tener un entendimiento correcto, según la Biblia, de tu persona, de que tú eres malvado, que tu corazón es malvado, de que tus pensamientos son malvados desde tu nacimiento, desde tu juventud. Y tienes que no solamente entenderlo, sino aceptarlo, para después recién abrazar correctamente las malas noticias.
las buenas noticias del Evangelio. Por eso el cristiano resalta que nunca has tenido un buen pensamiento, porque un buen pensamiento equivale a lo que la palabra dice de ti. Bueno, por favor no me digas más acerca de mis, mis pensamientos en cuanto a mí mismo. Dime ahora los pensamientos buenos acerca de Dios. Y se los resumo con este párrafo. Bueno, primero Cristiano dice, y no lo incluyo aquí, pero dice, hay mucho más que decir en cuanto a Dios, pero voy a resumir a lo que dice la palabra en cuanto a los pensamientos de Dios de nosotros, porque quiero que entiendas lo que Dios, cómo es la relación entre vos y Dios, yo y Dios. Dice, tenemos pensamientos correctos de Dios cuando pensamos que Él nos conoce mejor que nosotros mismos y puede ver el pecado de nosotros cuando y dónde no podemos ver ninguno nosotros mismos, en nosotros mismos. Cuando pensamos que Él conoce nuestros pensamientos más íntimos y que nuestro corazón, con todas sus profundidades, está siempre abierto ante sus ojos. También cuando pensamos que toda nuestra justicia apesta en sus narices, y que por lo tanto Él no puede soportar vernos de pie ante Él confiando en cualquier cosa, incluso en todas nuestras mejores obras. Entiende cómo Dios te ve a ti, los pensamientos de Dios en cuanto a un pecador, en cuanto a una persona en su condición natural, una persona que confía en sí mismo, en su propia justicia, en sus propias obras para salvarle, para hacerle llegar a Dios, para hacerle llegar al cielo. Esa persona apesta en las narices de Dios. Pensamos correctamente de Dios cuando reconocemos que Dios tiene derecho y razón de pensar lo que corresponde de nosotros. Y eso es que nuestro pecado a la luz de su santidad no le da razón por la cual pensar bien de nosotros. No tiene razón. Es, bueno, como vamos a ver después, es solo por gracia. No hay cosa que nosotros hagamos en nuestro estado natural que agrade a Dios en cuanto a nuestra salvación. No podemos, no le agrada nada cuando una persona quiere autojustificarse ante Dios. Y la respuesta a ignorancia es donde acá empieza a verse otra vez otra fase de su autoengaño y de lo engañoso que puede ser aún para una persona realmente en la fe, una persona que quizás está evangelizando, quizás al hablar no sé, con una persona que está en otra religión, catolicismo, otras religiones que afirman a Jesús de alguna manera, aún evangélicos, entre comillas, porque hay, y no me voy a meter en esta discusión teológica, pero hay aún una nueva perspectiva de Pablo que habla de que, en cierto sentido, de que Dios justifica a uno en base a sus obras que Dios en su gracia, que básicamente permitió o hizo que ocurrieran dentro de uno, como que hay cierto aspecto de la justicia de uno mismo que Dios después toma, considera para nuestra justificación. Es una discusión muy compleja, pero digo, esto es muy aclarecedor en cuanto a lo que la palabra dice en cuanto a nuestra justicia. Y las palabras de ignorancia son estas. ¿Crees que soy tan necio, le dice a Cristiano, como para pensar que Dios no puede ver más allá que yo? ¿O que me acercaría a Dios por medio de de la mejor, perdón, de mis acciones? ¿Realmente pensás que yo soy tan tonto de pensar que me puedo autojustificar ante Dios? Que es aparte de su gracia y su misericordia. Uno dice, wow, ¿qué pasó? ¿Entendió? ¿Entendió ignorancia? Pero bueno, Cristiano no, obviamente, sigue indagando, preguntando, ¿pero qué piensas al respecto? Yo creo que Cristo murió por los pecadores y que seré justificado ante Dios de la condena a través de su graciosa, o sea, de gracia, ¿no? Llena de gracia, su aceptación llena de gracia de mi obediencia a su ley.
de mi obediencia a su ley. Noten la diferencia notable entre lo que dice ignorancia y lo que dice el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es en la Biblia, ¿no? No es fe en la vida y muerte de Jesús en mi lugar, ni es una fe en una justicia externa a mí mismo, que es lo que dice el verdadero Evangelio. Es la justicia de alguien fuera de mí, es la justicia de Cristo, es su vida y muerte en mi lugar. Pero lo que dice acá que ignorancia es fe en una justicia lograda dentro de mí, por gracia. O sea, otras religiones, hermanos, enfatizan la gracia de Dios en la vida de uno, pero es una justicia lograda dentro de mí. Dios acepta mi obediencia en su gracia y me salva. El cristiano responde a la confesión de fe de ignorancia diciendo, primero, tu fe es imaginaria, porque no se describe de esa manera en la palabra, no está en la Biblia la fe que vos estás describiendo. Segundo, es una fe falsa, porque aparta la justificación de la justicia personal de Cristo y la aplica a la tuya. O sea, no incluye la justicia personal, la obediencia activa de Cristo en tu justificación, sino que aplica la fe a tu propia justicia. Y tercero, no solamente es una fe imaginaria, porque no está en la Biblia, una fe falsa. Tercero, es una fe engañosa, que te someterá a la ira de Dios el Todopoderoso. Todopoderoso. Dice, la verdadera fe hace que el alma, consciente de su condición perdida por la ley, huya para refugiarse en la justicia de Cristo. Canta esa frase de huir, o sea, es corre para refugiarse en la justicia de Cristo. O sea, la fe verdadera llega a tal punto de entender su condición natural, su condición perdida, que dice, no tengo justicia propia, estoy condenado, Dios sálvame, y corre a refugiarse en la justicia de Cristo. Esta justicia suya, le dice el cristiano, no es un acto de gracia, por el cual Él hace que tu obediencia sea aceptada por Dios para justificación, sino es su obediencia, la de Cristo, no tu obediencia, la obediencia de Cristo, la obediencia personal a la ley al hacer y sufrir por nosotros lo que ésta requería de nosotros. Hermanos, esto es una clase de seminario de soteriología. Y disculpen que suena todo muy pesado quizás, ¿no? Eh, a ver, perdón, no, pero es denso esto, pero noten que Bunyan decide incluirlo y Bunyan, siendo una persona quien se caracterizaba, ¿no? Por ser una persona clara, que comunicaba la verdad con de una manera pastoral, lo incluye aquí, porque piensa que es esencial para que entendamos por medio de la alegoría la diferencia. La diferencia entre el orgullo presentado por alguien que quiere que Dios lo acepte en su obediencia, que supuestamente es aún por gracia, la diferencia entre eso y alguien que está corriendo, huyendo, aferrándose solamente a la justicia de Cristo. John Owen, recuerden, solo me vino a la mente, John Owen hablaba de Bunyan y su capacidad, ¿no? de comunicar, de predicar a Cristo, y él dijo en un momento, yo entregaría, le dijo al rey Carlos segundo, yo entregaría todo mi conocimiento académico, si podría yo de alguna manera comunicar y tener los talentos, las habilidades que tiene Bunyan para predicar a Cristo, para llegar a las personas de una manera pastoral. Bueno, eso lo digo solo porque increíble estas verdades que incluye Bunyan en esta alegoría, tan profundas, pero tan buenas, necesarias y prácticas para nosotros. Concluye Cristiano sobre la justicia
y la diferencia entre la justicia interior y exterior. Esta justicia es aceptada por la verdadera fe, bajo cuyo manto el alma, al ser envuelta por esa justicia de Cristo, al ser envuelta y por ella presentada como inmaculada ante Dios, es aceptada y absuelta de la condenación. Ahí sí vas a estar bien con Dios. Ahí sí vas a ser aceptado por Dios. Ahí sí vas a llegar a las puertas de la ciudad, del cielo, a las puertas del cielo. Cuando tú has sido, por fe, envuelto con el manto de la justicia de Cristo y presentado, ahí sí, por la gracia de Dios, pero viendo la gracia de Cristo sobre tu vida, que Dios ha cubierto por medio de Cristo y su sangre, su muerte, su resurrección, su vida de obediencia, te cubre y ahí sí eres aceptado y absuelto de la condenación. Bueno, ya ignorancia está un poco cansado. Está cansado de tanta charla y lastimosamente, pero decide distanciarse de los peregrinos. Le dice, ustedes van tan deprisa que no puedo seguirles el ritmo. Vayan ustedes adelante, yo tengo que quedarme un rato detrás. Y esto es básicamente lo último que... A ver, no lo último, perdón. De acá vamos a ver un distanciamiento entre los peregrinos e ignorancia, pero el próximo capítulo vamos a ver de nuevo, porque él llega o sea, en esa zona antes de las puertas del cielo y se encuentra con una realidad muy triste. Pero bueno, al distanciarse, los peregrinos igual toman la oportunidad para seguir dialogando, no con él, pero entre ellos sobre este reencuentro con ignorancia. Y Cristiano le pregunta a Esperanza, ¿qué piensas de tales hombres? ¿Qué piensas? ¿No tienen en ningún momento, crees tú, convicciones de pecado? O sea, como que se queda rascando la cabeza, Cristiano, pero por lo menos reflexionando. ¿Pensás que tienen convicciones de pecado en algún momento? Con lo que consecuentemente temen que su estado sea peligroso. O sea, ¿cómo lo procesarán? ¿No tendrán? Bueno, ahí están los dos peregrinos, cada vez más cerca. Los acerqué un poquito más esta vez para que nos sintamos que estamos realmente acercándonos a la ciudad celestial. Y hoy vamos a ver unos diálogos sobre el autoengaño. Ese es el título que le puse porque vamos a interactuar, o los peregrinos van a interactuar con los personajes eh, que justamente tienen una perspectiva equivocada, autoengañosa, digamos, de su vida como o su vida que piensan que son creyentes o que cómo van a llegar a Dios y su destino. Los peregrinos se encuentran todavía en el terreno encantado donde han decidido, recuerden ustedes, evitar el adormecimiento por medio de conversaciones provechosas. Entonces, ellos entraron a este lugar donde la mundanalidad les empieza a adormecer. Ellos quieren, si recuerdan, Esperanza quería dormir allí y Cristiano le dice no. Recuerda lo que nos dijeron los pastores en las montañas de las delicias. En este lugar no se puede dormir porque no va a llevar a nuestra perdición. Entonces empiezan a hablar, a conversar, tener conversaciones provechosas para no adormecerse. Y quizás la charla o el diálogo más lindo es el que tienen los peregrinos entre ellos. Eh, Escuchar a testimonio, a Esperanza dar su testimonio eh, fue precioso. Un capítulo muy profundo, con mucha carne en cuanto al Evangelio, en cuanto a la imputación de Cristo, en cuanto a, como hablamos la semana pasada, entender la importancia de no solamente la obediencia pasiva de Cristo, que Él haya muerto en la cruz por nuestros pecados, pero que también su obediencia activa, de haber obedecido perfectamente la ley y todo lo que demandaba la vida bajo la ley, Él cumplió perfectamente con eso, y por eso su justicia
puede ser imputada a favor nuestro y Él toma nuestro pecado sobre Él. Entonces, una reflexión hermosa, escuchando a Esperanza dar su testimonio. Y ahora en este último tramo del terreno encantado todavía no han salido y Esperanza, como les dije ahí medio de chiste, Esperanza quiere llegar, quiere salir de este terreno encantado, ya el adormecimiento o la tentación natal lo está cansando y por momentos quizás tanta charla provechosa, tanta conversación también lo carga un poquito, ¿no? Mucha información. Pero no, lo está bendiciendo mucho y lo está manteniendo fuerte en el Señor porque está aprovechando ese medio de gracia. Pero ahora van a tener dos diálogos con y sobre dos personajes que representan errores y peligros que deben ser evitados, aún en el tramo final de nuestras vidas. Es muy interesante y muy intencional de parte de Bunyan incluir estas conversaciones justo antes de llegar al final de nuestro peregrinaje. Porque puede pasar y pasa y ocurre. Todos conocemos o sabemos de casos donde personas que vivieron supuestamente una vida cristiana por años y años y años llegan al final de su vida y o niegan a Cristo, o sea, niegan la realidad de Cristo, eh, en algún sentido, ¿no? Algo del Evangelio, o demuestran ser de que ellos nunca realmente creyeron en Cristo, aman el mundo, aman su carne, y ahora al final de todo se demuestra. Entonces eso es lo que va a caracterizar estos dos personajes autoengañados. Y el primer personaje con quien se encuentran los peregrinos es ignorancia. Ignorancia no es nuevo para nosotros, ya lo vimos hace unos capítulos atrás. Tuvieron una charla con él. Y dice Bunyan que cristiano y esperanza ven a ignorancia, que todavía sigue en camino detrás de ellos. O sea, nunca dejó el camino por el cual ellos estaban trazando, las trayectorias que ellos también tenían, sino que estaba detrás de ellos. Él había decidido abandonarles, dejarlos ir porque no estaba de acuerdo y no quería la presión, la culpabilidad que le traía sobre él las palabras de tanto cristiano como esperanza. Y les recuerdo que ignorancia, su nombre lo describe como una persona que tiene esperanza de salvación puesta en su propia vida. Él confía en su propia justicia. Él es ignorante en cuanto a cómo uno es justificado, cómo uno llega a tener relación con Dios, cómo uno llega a las puertas de la ciudad celestial. Por lo tanto, quizás pensando, ¿no?, en el orden que presenta Bunyan con estos ejemplos, vimos el buen ejemplo de esperanza, quien él describe su justificación de una manera hermosa, por medio de la fe, en la obediencia activa y pasiva de Cristo, como ya les mencioné. Pero ahora Bunyan va a mostrar un mal ejemplo, una persona que puede hablar de esa misma justificación, y vamos a ver que con palabras muy similares a las que usa Esperanza por momentos, pero igual estar en el error y todavía ser un incrédulo. La charla, la conversación que tienen Cristiano y Esperanza con ignorancia, eh, por momentos va a parecer que, wow, qué difícil discernir que esta persona no es realmente un creyente, porque dice cosas muy parecidas a nosotros mismos. Y me encanta este capítulo, leyéndolo, hay mucho diálogo, muchas preguntas, especialmente de parte de los peregrinos hacia ignorancia, para discernir, para excavar, y casi de una manera pastoral, aunque ignorancia no es un creyente, pero es casi como cristiano especialmente haciendo un montón de preguntas a una persona que está autoengañada. Quizás alguien que está llegando a la iglesia, alguien que ha escuchado el Evangelio y es ignorante,
porque está todavía confiando, aunque no lo ve, quizás confiando en su propia justicia. Y Cristiano toma el tiempo para excavar, para remover mucho de la palabrería, mucho de lo que dice para cubrirse a sí mismo, para tocar su corazón. Obviamente Dios toca el corazón, ¿no? Pero para llegar a puntos muy concretos de lo que esta persona piensa, cree y en la cual confía. Muy, muy pastoral, muy personal de parte de Bunyan. Bueno, los peregrinos deciden esperar a Ignorancia y conversar con él nuevamente, aunque está muy claro cuando uno lee, Ignorancia no está muy copado con que lo hayan esperado. De hecho, le hubiera gustado que sigan adelante. Pero bueno, igual conversa con ellos. Y Cristiano comienza todo con esta pregunta. Le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra ahora la relación entre Dios y tu alma? ¿Cómo se encuentra la relación entre Dios y tu alma? Y bueno, la respuesta inicial de Ignorancia ya demuestra algo de preocupación. Bueno, espero que bien, porque siempre estoy lleno de buenas intenciones que vienen a mi mente para consolarme mientras camino. Bueno, inmediatamente Cristiano ya tiene preguntas, como que buenas intenciones. ¿Qué buenas intenciones? ¿Qué buenas intenciones? Dinos, por favor, comparte lo que estás pensando, lo que venís meditando. ¿Qué buenas intenciones? Pues yo pienso en Dios y en el cielo. Pienso en Dios y en el cielo, eso me da confort en cuanto a mi relación con Dios. Y bueno, Cristiano no pierde el tiempo. Lo mismo hacen los demonios y las almas condenadas. Y le voy a incluir, hermanos, mucho de este diálogo para que ustedes sientan también esa charla, ese diálogo que es muy, muy específico, con muchos detalles. Bueno, en respuesta a lo de Cristiano, Ignorancia dice, pero yo pienso en ellos, y no solamente pienso en ellos, los deseo. Deseo a Dios y el cielo. Y uno dice, wow, qué bueno, importantísimo, ¿no? Algo que un creyente aún hace, ¿no? Aparte de pensar, desea a Dios y el cielo. Y Cristiano, nuevamente queriendo excavar, lo mismo hace muchos que nunca han de llegar allí, que nunca llegan al cielo. Por ejemplo, y usa este versículo como un ejemplo, el alma de perezoso desea mucho, desea muchas cosas, pero nada consigue. Pero yo pienso en ellos, dice Ignorancia, y lo dejo todo por ellos. Bueno, ahí es donde en la mente de Cristiano, Ignorancia ya cruzó la línea, o por lo menos desde su perspectiva. Eso lo dudo, lo dudo, dice Cristiano, porque dejarlo todo es un asunto difícil, más difícil de lo que muchos piensan. Pero ¿por qué o en virtud de qué estás convencido que lo has dejado todo por Dios y el cielo? Ignorancia empieza a hablar ahora de su corazón, cómo su corazón atestigua a esta realidad en su vida. Mi corazón me lo dice, mi corazón. Pero el sabio dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Ojo con esto de confiar en tu corazón, en tus emociones, en lo que vos mismo pensás, tu propio corazón. Ignorancia dice, esta frase se refiere a un corazón malo, pero el mío es bueno. Mire cómo, o sea, las respuestas, ¿no? O sea, ignorancia no está echando para atrás, tiene sus respuestas, dentro de todo tienen cierta lógica. Bueno, pero yo no tengo un corazón malo, tengo un corazón bueno. Y bueno, Cristiano ya con cierto discernimiento sobre el corazón y sobre, bueno, lo que uno dice aún con su boca, pero quizás no sea una realidad en su propia vida, le pregunta, pero ¿cómo demuestras eso? ¿Cómo demuestras lo que me estás diciendo acerca de tu corazón y tu vida? Pues el hecho de que me consuela con la esperanza del cielo. Y acá es donde Cristiano empieza a resaltar
ese autoengaño de ignorancia. Eso puede ser debido a su engaño, pues el corazón de un hombre puede consolarle, y esta frase me parece muy linda, muy interesante, pues el corazón de un hombre puede consolarle con las esperanzas de aquello por lo que aún no tiene motivos de esperar. O sea, el corazón puede esperanzarse con algo que en realidad no tiene por qué esperanzarse de ello. Por el corazón tuyo propio busca a veces maneras de apaciguar ese, esa culpabilidad, eh, ese vacío. Pero mi corazón, dice ignorancia, y mi vida concuerdan. Ah, acá está la clave. Y por eso mi esperanza está bien fundada. Mi corazón y mi vida concuerdan. ¿Ah, sí? Bueno, pero ¿quién te lo dijo? Cristiano, no, no afloja para nada. ¿Quién te ha dicho que tu corazón y tu vida coinciden? ¿Quién te ha dicho eso? Y no, no es que menciona a una persona, sino que nuevamente vuelve al corazón. Mi corazón me lo dice. Mi corazón. Mi corazón. Y ya como que Cristiano se harta un poco de esa respuesta, y en un buen sentido, no es que se frustra, pero dice, vaya, pregúntale a mi colega si soy acaso ladrón. Es como que decirle a mi esposa, preguntarle si soy una buena persona, o preguntarle a mi hermano, no sé. Es como si vos preguntara a una persona muy cercana a mí, que me quiere mucho, si soy una buena persona o no, si soy ladrón o no. Tu corazón no es fidedigno. Solo si la palabra de Dios da testimonio en ese asunto. Solo de esa manera puedes saberlo. Ningún otro testimonio tiene valor. Y acá es el punto al cual quiere llegar Bunyan en todo esto. Es la palabra. Es lo que la palabra dice acerca de ti. Lo que la palabra dice acerca de Dios. Lo que la palabra, como vamos a ver, dice acerca de tu justificación. Eso es el estándar, la autoridad por el cual puedes medir tu propio, tus propios pensamientos, tu propia vida, tu relación con Dios. La palabra. Y continúa un poquito más, ignorancia, pero no es un buen corazón el que tiene buenos pensamientos y no es una buena conducta la que está de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y esto yo diría que sí, ¿no? Bueno, el cristiano mismo creo que dice que sí. Obvio, un corazón bueno tiene buenos pensamientos y un que tiene buen corazón tiene buena conducta. Eso es algo bíblico. Sí, pero una cosa es tenerlos y otra es solo pensarlos, como pienso que estás haciendo vos, ignorancia. Y después de ese interrogatorio, digamos, que le hace Cristiano a ignorancia, ahora como que se da vuelta a ignorancia, ahora empieza a hacerle preguntas a Cristiano. Eh, Va a volver de nuevo Cristiano a hacerle algunas preguntas, pero da un pequeño giro en ese sentido. Y ignorancia le pregunta, dime, ¿qué es entonces para ti? Tanto que me has preguntado, tanto que me has querido destrozar mis argumentos. ¿Qué es para ti tener buenos pensamientos y una vida conforme a los mandamientos de Dios? Y Cristiano va a empezar a contestar, y no lo resalto con todo, porque hay un montón de citas. Hermanos, este capítulo es muy largo, yo lo intenté resumir lo más posible, eh, pero en cada una de las respuestas sobre los pensamientos, o sea, sobre la persona, la humanidad, sobre el pecador, sobre Dios, sobre la justificación, todo empieza con la palabra de Dios. Depende de la palabra de Dios, depende de lo que diga Dios en su palabra, una y otra vez. Cristiano dice, hay pensamientos buenos de diversas clases, unos respecto a nosotros mismos, otros sobre Dios, sobre Cristo y otros respecto a diversas cosas. Bueno, dice ignorancia y comienza, ¿no? Bueno, decime, ¿cuáles son los buenos pensamientos con respecto a nosotros mismos? ¿Cuáles son los pensamientos según lo que tú dices y según la Biblia, la palabra de Dios, sobre mí, sobre mi persona?
Y Cristiano le contesta, la palabra de Dios dice de las personas en condición natural, o sea, de una persona que no conoce a Dios, que nació en pecado, dice esto, no hay justo, no hay quien haga el bien, según Romanos 3. Toda intención del corazón del hombre es mala siempre, Génesis 5:6. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, Génesis 8:21. Hermoso esto. Acá Cristiano dando un pasaje tras otro. Esto es lo que dice Dios en su palabra sobre nosotros mismos. Una y otra cosa. Cuando pensamos así de nosotros mismos, entonces nuestros pensamientos son buenos, porque están de acuerdo con la palabra de Dios. Ignorancia, esto es un pensamiento bueno. Los pensamientos buenos tuyos no valen de nada. Este es un pensamiento bueno en cuanto a ti mismo, en cuanto a mí mismo, aunque no lo parezca. Y la respuesta a ignorancia ya como que expone mucho de él, ¿no? Dice, jamás, jamás creeré que mi corazón es así de malo. Jamás lo creeré. Y la respuesta de Cristiano es, entonces, nunca has tenido un solo pensamiento bueno respecto a ti mismo en toda tu vida. Si no crees esto en cuanto a ti mismo, no sabes lo que es tener un pensamiento bueno. Un pensamiento bueno sería un pensamiento que corresponde con la palabra de Dios. Y la palabra determina que necesitas entender y aceptar las malas noticias de tu condición, las malas noticias de tu corazón y de tu vida antes de entender y aceptar las buenas noticias. Entiende, persona que estás buscando a Dios supuestamente, persona que estás detrás de Dios y del cielo, que necesitas tener un entendimiento correcto, según la Biblia, de tu persona, de que tú eres malvado, que tu corazón es malvado, de que tus pensamientos son malvados desde tu nacimiento, desde tu juventud. Y tienes que no solamente entenderlo, sino aceptarlo, para después recién abrazar correctamente las malas noticias. Las buenas noticias del Evangelio. Por eso el cristiano le resalta que nunca has tenido un buen pensamiento, porque un buen pensamiento equivale a lo que la palabra dice de ti. Bueno, por favor no me digas más acerca de mis, mis pensamientos en cuanto a mí mismo. Dime ahora los pensamientos buenos acerca de Dios. Y se los resumo con este párrafo. Bueno, primero Cristiano dice, y no lo incluyo aquí, pero dice, hay mucho más que decir en cuanto a Dios, pero voy a resumir a lo que dice la palabra en cuanto a los pensamientos de Dios de nosotros, porque quiero que entiendas lo que Dios, cómo es la relación entre vos y Dios, yo y Dios. Dice, tenemos pensamientos correctos de Dios cuando pensamos que Él nos conoce mejor que nosotros mismos y puede ver el pecado de nosotros cuando y dónde no podemos ver ninguno nosotros mismos, en nosotros mismos. Cuando pensamos que Él conoce nuestros pensamientos más íntimos y que nuestro corazón, con todas sus profundidades, está siempre abierto ante sus ojos. También cuando pensamos que toda nuestra justicia apesta en sus narices y que por lo tanto Él no puede soportar vernos de pie ante Él confiando en cualquier cosa, incluso en todas nuestras mejores obras. Entiende cómo Dios te ve a ti, los pensamientos de Dios en cuanto a un pecador, en cuanto a una persona en su condición natural, una persona que confía en sí mismo, en su propia justicia, en sus propias obras para salvarle, para hacerle llegar a Dios, para hacerle llegar al cielo. Esa persona apesta en las narices de Dios. Pensamos correctamente de Dios cuando reconocemos que Dios tiene derecho y razón de pensar lo que corresponde de nosotros. Y eso es que nuestro pecado a la luz de su santidad no le da razón por la cual pensar bien de nosotros. No tiene razón.
es, bueno, como vamos a ver después, es solo por gracia. No hay cosa que nosotros hagamos en nuestro estado natural que agrade a Dios en cuanto a nuestra salvación. No podemos, no le agrada nada cuando una persona quiere autojustificarse ante Dios. Y la respuesta a ignorancia es donde acá empieza a verse otra vez otra fase de su autoengaño y de lo engañoso que puede ser aún para una persona realmente en la fe, una persona que quizás está evangelizando, quizás al hablar no sé, con una persona que está en otra religión, catolicismo, otras religiones que afirman a Jesús de alguna manera, aún evangélicos, entre comillas, porque hay, y no me voy a meter en esta discusión teológica, pero hay aún una nueva perspectiva de Pablo que habla de que, en cierto sentido, de que Dios justifica a uno en base a sus obras que Dios en su gracia, que básicamente permitió o hizo que ocurrieran dentro de uno, como que hay cierto aspecto de la justicia de uno mismo que Dios después toma, considera para nuestra justificación. Es una discusión muy compleja, pero digo, esto es muy aclarecedor en cuanto a lo que la palabra dice en cuanto a nuestra justicia. Y las palabras de ignorancia son estas. ¿Crees que soy tan necio, le dice a Cristiano, como para pensar que Dios no puede ver más allá que yo? ¿O que me acercaría a Dios por medio de de la mejor, perdón, de mis acciones? ¿Realmente pensás que yo soy tan tonto de pensar que me puedo autojustificar ante Dios? Que es aparte de su gracia y su misericordia. Uno dice, wow, ¿qué pasó? ¿Entendió? ¿Entendió ignorancia? Pero bueno, Cristiano no, obviamente, sigue indagando, preguntando, ¿pero qué piensas al respecto? Yo creo que Cristo murió por los pecadores y que seré justificado ante Dios de la condena a través de su graciosa, o sea, de gracia, ¿no? Llena de gracia, su aceptación llena de gracia de mi obediencia a su ley, de mi obediencia a su ley. Noten la diferencia notable entre lo que dice ignorancia y lo que dice el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es en la Biblia, ¿no? No es fe en la vida y muerte de Jesús en mi lugar, ni es una fe en una justicia externa a mí mismo, que es lo que dice el verdadero Evangelio, es la justicia de alguien fuera de mí, es la justicia de Cristo, es su vida y muerte en mi lugar, pero lo que dice acá que ignorancia es fe en una justicia lograda dentro de mí, por gracia. O sea, otras religiones, hermanos, enfatizan la gracia de Dios en la vida de uno, pero es una justicia lograda dentro de mí. Dios acepta mi obediencia en su gracia y me salva. El cristiano responde a la confesión de fe, de ignorancia, diciendo, primero, tu fe es imaginaria, porque no se describe de esa manera en la palabra, no está en la Biblia la fe que vos estás describiendo. Segundo, es una fe falsa, porque aparta la justificación de la justicia personal de Cristo y la aplica a la tuya. O sea, no incluye la justicia personal, la obediencia activa de Cristo en tu justificación, sino que aplica la fe a tu propia justicia. Y tercero, no solamente es una fe imaginaria, porque no está en la Biblia, una fe falsa. Tercero, es una fe engañosa, que te someterá a la ira de Dios, el Todopoderoso. Todopoderoso. Dice, la verdadera fe hace que el alma, consciente de su condición perdida por la ley, huya para refugiarse en la justicia de Cristo. Canta esa frase de huir, o sea, es corre para refugiarse en la justicia de Cristo. O sea,
La fe verdadera llega a tal punto de entender su condición natural, su condición perdida, que dice, no tengo justicia propia, estoy condenado, Dios sálvame, y corre a refugiarse en la justicia de Cristo. Esta justicia suya, le dice Cristiano, no es un acto de gracia por el cual Él hace que tu obediencia sea aceptada por Dios para justificación, sino es su obediencia, la de Cristo, no tu obediencia, la obediencia de Cristo, la obediencia personal a la ley al hacer y sufrir por nosotros lo que ésta requería de nosotros. Hermanos, esto es una clase de seminario de soteriología. Y disculpen que suena todo muy pesado quizás, ¿no? Eh, a ver, perdón, no, pero es denso esto, pero noten que Bunyan decide incluirlo y Bunyan, siendo una persona quien se caracterizaba, ¿no? Por ser una persona clara, que comunicaba la verdad con de una manera pastoral, lo incluye aquí, porque piensa que es esencial para que entendamos por medio de la alegoría la diferencia. La diferencia entre el orgullo presentado por alguien que quiere que Dios lo acepte en su obediencia, que supuestamente es aún por gracia, la diferencia entre eso y alguien que está corriendo, huyendo, aferrándose solamente a la justicia de Cristo. John Owen, recuerden, solo me vino a la mente, John Owen hablaba de Bunyan y su capacidad, ¿no? de comunicar, de predicar a Cristo, y él dijo en un momento, yo entregaría, le dijo al rey Carlos II, yo entregaría todo mi conocimiento académico, si podría yo de alguna manera comunicar y tener los talentos, las habilidades que tiene Bunyan para predicar a Cristo, para llegar a las personas de una manera pastoral. Bueno, eso lo digo solo porque increíble estas verdades que incluye Bunyan en esta alegoría, tan profundas, pero tan buenas, necesarias y prácticas para nosotros. Concluye Cristiano sobre la justicia y la diferencia entre la justicia interior y exterior. Esta justicia es aceptada por la verdadera fe, bajo cuyo manto el alma, al ser envuelta por esa justicia de Cristo, al ser envuelta y por ella presentada como inmaculada ante Dios, es aceptada y absuelta de la condenación. Ahí sí vas a estar bien con Dios. Ahí sí vas a ser aceptado por Dios. Ahí sí vas a llegar a las puertas de la ciudad, del cielo, a las puertas del cielo. Cuando tú has sido, por fe, envuelto con el manto de la justicia de Cristo y presentado, ahí sí, por la gracia de Dios, pero viendo la gracia de Cristo sobre tu vida, que Dios ha cubierto por medio de Cristo y su sangre, su muerte, su resurrección, su vida de obediencia, te cubre, y ahí sí eres aceptado y absuelto de la condenación. Bueno, ya ignorancia está un poco cansado. Está cansado de tanta charla y lastimosamente, pero decide distanciarse de los peregrinos. Le dice, ustedes van tan deprisa que no puedo seguirles el ritmo. Vayan ustedes adelante, yo tengo que quedarme un rato detrás. Y esto es básicamente lo último que... A ver, no lo último, perdón. De acá vamos a ver un distanciamiento entre los peregrinos e ignorancia, pero el próximo capítulo vamos a ver de nuevo, porque él llega o sea, en esa zona antes de las puertas del cielo y se encuentra con una realidad muy triste. Pero bueno, al distanciarse, los peregrinos igual toman la oportunidad para seguir dialogando, no con él, pero entre ellos sobre este reencuentro con ignorancia. Y Cristiano le pregunta a Esperanza, ¿qué piensas de tales hombres? ¿Qué piensas? ¿No tienen en ningún momento, crees tú,
convicciones de pecado? O sea, como que se queda rascando la cabeza, cristiano, pero por lo menos reflexionando. ¿Pensás que tienen convicciones de pecado en algún momento? Con lo que consecuentemente temen que su estado sea peligroso. O sea, ¿cómo lo procesarán? ¿No tendrán estas convicciones de pecado? Y bueno, Esperanza se sintió que la pregunta era muy, no sé, demasiado difícil para él. Dice, bueno, contestá vos, que vos sos mayor. Y Cristiano dice, digo pues que a veces, según creo, pueden, ¿sí? Pueden como tomar esas convicciones, pueden recibir, o sea, que reciben convicciones de su pecado. Pero como son naturalmente ignorantes, no entienden que tales convicciones tienden a su bien. Y me encanta ahora esta pequeña, estas palabras de sabiduría de parte de Cristiano, de Bunyan, en cuanto a la convicción y en cuanto a la diferencia de lo que hace una persona quien, o sea, al Dios empezar a obrar en su vida, o sea, Dios abre su corazón y esa persona empieza a abrirse y buscar a Dios en contraste a aquellos que se endurecen, en contraste a aquellos que empiezan quizás a sentirse incómodos por la palabra de Dios, por el Evangelio, por Cristo, y es como que durísimos. Y así lo explica Bunyan por medio de Cristiano. No entienden que tales convicciones tienen a su bien y por ello tratan desesperadamente de sofocarlas y siguen presuntuosamente halagándose a sí mismos en el camino de su propio corazón. Claro, vienen esas convicciones de pecado que todos los tienen, o sea, es por lo menos todos tienen una conciencia, sienten a veces el peso de la ley, de que ellos están haciendo algo mal, y en vez de entregarse a eso y buscar a Dios para que les perdone, ellos intentan sofocarlo, ahogarlo, esconderlo, y una de las maneras que lo hacen es halagándose, siguen pensando bien de sí mismos y quizás lo hablan con otros, lo expresan, lo esperan de otros, quieren que otros los halaguen, ellos se halagan a ellos mismos. Y así es como intentan sofocar esta convicción, porque no entienden que para su bien